¿Cómo crear riqueza? Veamos rápidamente las diferencias entre las 4 maneras en las que las personas generamos ingresos hoy día. Por supuesto, estamos hablando de maneras legales y honestas. Estas 4 maneras de generar ingresos conforman algo que se le denomina el cuadrante del flujo de dinero, y te servirá para poder analizar objetivamente si te encuentras en el camino correcto para crear riqueza. En el lado izquierdo del cuadrante es donde se encuentran las personas que trabajan arduamente, y comenzamos con empleados. Son personas que trabajan arduamente y buscan la seguridad de un salario en lugar de una libertad, respondiendo a órdenes de sus superiores, intercambiando de 8 a 10 horas diarias, de 5 a 6 días a la semana, de su tiempo y esfuerzo, en donde gracias a ello, los dueños de la empresa son los que se enriquecen y no ellos. Sus ingresos son lineales, es decir, dependen 100% de su propia capacidad, tiempo y esfuerzo, y además son limitados. Si dejan de trabajar, dejan de ganar. Si quieren adquirir más y mejores cosas, tienen que trabajar más arduo, creando así un círculo vicioso y generalmente contrayendo deudas. Su vida laboral promedio es de 40 años, desde los 25 hasta los 65 años aproximadamente, y con riesgo de retirarse con una base económica muy desfavorable. Los siguientes son los autoempleados. Sus características son básicamente las mismas que las de los empleados. También trabajan arduamente, pero con la diferencia de que son sus propios jefes, de manera que no responden a órdenes de nadie, y son ellos mismos quienes ponen sus horarios de trabajo. Entre ellos encontramos a médicos, abogados, ingenieros, etc. Sus ingresos también son lineales y con límite, ya que un día cuenta solo con 24 horas y no pueden trabajar más que eso, además de que necesitan descansar y debido a ello tampoco gozan de libertad. Un día sin trabajar es un día sin ganar dinero. Al momento de su retiro, corren el riesgo de hacerlo con una base económica regular y que posiblemente no les sea suficiente para sus años venideros. Irónicamente, aunque los empleados y autoempleados son esclavos del dinero, es decir, trabajan arduamente para él, sus posibilidades de crear riqueza son prácticamente nulas. Quizá puedan encajar en la categoría de clase media, pero nunca en la de clase alta, y en el muy remoto caso de conseguirlo, sería a costa del total de su tiempo libre y salud, no pudiendo así siquiera disfrutar de su dinero. Lamentablemente, tarde o temprano, y sin percatarse de ello, terminan cayendo en la peor trampa de la vida, en donde en algún momento de sus vidas comenzaron a trabajar para vivir y ahora viven para trabajar. Lo más inteligente que pueden hacer tanto los empleados como los autoempleados es invertir parte de su capital en algún negocio que les garantice un flujo de efectivo elevado por medio de ingresos residuales y no gastar su dinero solo en pasivos. Un pasivo son cosas que compramos y que solo sacan dinero de nuestro bolsillo, lo cual nos obliga a trabajar cada vez más para poder pagarlas. En cambio, un activo son cosas que adquirimos y que ponen dinero en nuestro bolsillo, como este negocio y su producto, el oro. En el otro lado de la moneda, es decir, en el lado derecho del cuadrante, se encuentran las personas que trabajan inteligentemente, y ellos son dueños de negocios o empresarios. Ellos no trabajan para el dinero, sino que ponen el dinero a trabajar para ellos creando negocios, siendo ellos quienes contratan a los empleados para que les produzcan cada vez más dinero mientras disfrutan de tiempo libre. Eligen la libertad en lugar de la seguridad de un salario. Sus ingresos son ilimitados y residuales, es decir, realizan un trabajo bien hecho una vez y continúan ganando para siempre. Un ejemplo de ingresos residuales son las regalías que perciben los autores de libros y canciones, así como artistas y cantantes. Trabajan 1 o 2 horas, 3 o 4 días a la semana y pueden retirarse en 2 a 5 años y así continuar creando negocios o simplemente disfrutar de sus ingresos residuales que continúan obteniendo de sus negocios ya establecidos. Todo esto tú lo puedes obtener en Global Intergold, con la gran diferencia de que no eres empleado de la empresa, y esto es debido a que gracias a la tecnología actual, cada vez son más las grandes empresas que utilizan el sistema de mercadeo en red para crear nuevos empresarios al ofrecer a todas las personas la oportunidad de comenzar su propio negocio rentable en asociación con dichas empresas para la recomendación y publicidad de sus productos y servicios, lo cual ha demostrado ser más efectivo y económico que invertir en publicidad y distribución tradicional, obteniendo mayores ganancias tanto para la empresa como para las personas que emprendemos nuestro negocio con ella. Y el producto de Global Intergold, aunado a su innovador sistema de marketing, hace que la oportunidad sea única. El mejor modelo de empresario es aquel cuyo negocio le genera ingresos incluso mientras duerme, y como ya habrás podido observar, Global Intergold cumple a la perfección con esto.
además de que es un negocio que se inicia con una muy mínima y accesible inversión y no requiere de gastos fijos, empleados, renta de local, inventario, etc., como cualquier negocio tradicional, y es por mucho más rentable y a riesgo cero. Y por último, se encuentran los inversionistas. Ellos también hacen que el dinero, ya sea suyo o de otros, trabaje para ellos, y lo hacen a través de grandes activos como lo son el oro y otras materias primas, así como los bienes raíces, además de que también son dueños o socios de negocios exitosos. De manera que, como puedes observar, claramente aquí también te encuentras con tu negocio Global Intergrowth. En conclusión, la razón fundamental por la que resulta sumamente difícil crear riqueza como empleado o autoempleado es porque trabajas por tu propia cuenta. Dependes 100% de tu propia capacidad, de tu propio tiempo y de tus propios esfuerzos, y en consecuencia trabajas arduamente. Asimismo, la razón fundamental por la que es garantizado crear riqueza como empresario o inversionista es porque trabajas con apalancamiento. No requieres del 100% de tu propia capacidad, tiempo ni esfuerzo. En consecuencia, trabajas inteligentemente. Y recordemos que el crecimiento exponencial con Global Intergrowth se debe al apalancamiento de ayuda mutua que existe entre clientes. Para poder tener más claro este concepto, veamos lo que Jean-Paul Getty y John Rockefeller, dos de las personas más ricas en toda la historia, respondieron cuando se les preguntó cuál era su fórmula para crear riqueza. Prefiero ganar un 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Analizando todo lo anteriormente mencionado, resulta fácil comprender por qué el 95% de la población mundial y solo el 5% del dinero global se encuentran en el lado izquierdo del cuadrante, mientras que el otro 5% de la población mundial y el 95% del dinero global se encuentran en el lado derecho. Veamos un excelente ejemplo del poder del apalancamiento. El principal beneficio es la libertad financiera y una temprana jubilación. Sabemos que el promedio de vida laboral es de aproximadamente 40 años. Digamos que estamos trabajando desde los 25 hasta los 65 años. Entonces, vemos que la opción 1 es el trabajo tradicional como empleado y autoempleado, los cuales conforman el lado izquierdo del cuadrante del flujo de dinero, en donde obtenemos ingresos lineales aplicando el 100% de esfuerzos propios, digamos 50 horas a la semana, por 50 semanas laborales que tiene un año, lo cual nos da un total de 2.500 horas que trabajamos anualmente. Y esto lo multiplicamos por el promedio de vida laboral, que es de 40 años, y obtenemos un total de 100.000 horas, es decir, trabajamos arduamente. Y la opción 2 es el trabajo con apalancamiento como dueño de empresas o empresario, el cual pertenece al lado derecho del cuadrante del flujo de dinero, en donde obtenemos ingresos residuales aplicando un mínimo porcentaje de esfuerzos de otras 100 personas y lo multiplicamos por, digamos, 10 horas por semana, lo cual nos da un total de 1.000 horas por semana, y esto lo multiplicamos por tan solo 2 años, que son 100 semanas laborales, y obtenemos exactamente el mismo total de 100.000 horas también, pero con la gran diferencia de que aquí lo logramos en tan solo 2 años en lugar de 40, y esto es debido a que aquí trabajamos inteligentemente.